En los últimos meses se han estado escuchando en los telediarios y en los medios digitales muchas noticias sobre la situación en Sudán y el conflicto interno que está sufriendo. Este país africano sufre la misma realidad que la mayoría de sus vecinos, pobreza, inestabilidad e inseguridad. Pero, ¿por qué esto es así? ¿Qué ha provocado esto? Para responder a estas preguntas vamos a echar la vista atrás, exactamente hasta el siglo XIX. Entre 1821 y 1822, Egipto, que por aquel entonces era un eyalato del Imperio Otomano, emprendió una campaña militar con la intención de anexionar Sudán. Esta conquista fue un éxito y casi todo el país terminó bajo dominio turco-egipcio. Egipto estableció su poder central en Jartum, y este fue ostentado por egipcios y otomanos, desplazando a la mayoría de la población nativa de las instituciones. Varias décadas más tarde, en 1869, se abrió el Canal de Suez, que rápidamente se convertiría en un punto clave para el comercio internacional. Precisamente por esto, Reino Unido comenzó a influir en la política interna de Egipto, para defender sus intereses comerciales en la región y en el mundo, presionando para la aprobación de un plan en 1873 que dejaría el sistema tributario y financiero egipcio en manos de una comisión anglo-francesa. Los británicos continuaron aumentando su influencia, logrando nombrar a Charles George Gordon gobernador de Sudán en 1874 y forzando al jedive Ismail Pasha a abdicar en favor de su hijo Muhammad Tawfik en 1877, quien era más favorable a los intereses británicos en la región. Los británicos habían logrado expandir el territorio sudanés hasta casi su extensión actual a principios de la década de 1880, sin embargo, la inestabilidad no tardaría en azotar a la región. En Sudán, el clima era muy tenso debido a la problemática que suponía el tráfico de esclavos ilegal y la enemistad entre las autoridades egipcias y otomanas y las sudanesas. Entre todo esto se erigió una figura de gran importancia, Muhammad Ahmad, un fakir de gran carisma que movilizaba a las masas con un discurso nacionalista y ultraislamista. Muhammad defendía que los extranjeros debían ser expulsados de su país y que un Sudán debía imponerse con un gobierno que defendiese la palabra de Alá y que mantuviese la austeridad de su tierra, pues según él la riqueza de los egipcios les había llevado a la degradación moral y a alejarse de Dios. En 1882 estallaron combates entre egipcios y británicos en Egipto, que concluyeron con la conversión del país en un protectorado británico. Muhammad Ahmad, quien un año anterior se había proclamado Mahdi, un gobernante sagrado de la tradición islámica, aprovechó estos acontecimientos para lanzar su campaña de liberación. A principios de 1882 atacó a las tropas anglo-egipcias en el Obeid, capturando una gran cantidad de material de guerra. Desde entonces, los autoproclamados mahdistas, seguidores de Mahdi, continuaron su lucha, extendiendo su control por cada vez más territorios. En 1884, Muhammad asedió Jartum, y pese a los esfuerzos del antiguo gobernador, George Gordon, la ciudad cayó finalmente a inicios de 1895, y él fue asesinado. Los británicos apenas consiguieron mantener la frontera al norte de Sudán, con ayuda de tropas coloniales provenientes de India, aunque perdiendo el sur del país. El ya establecido Estado mahdista no tardó en poner en marcha las medidas mandadas por su Mahdi. El país quedó sometido a un régimen de vida militar, pues según su líder, su movimiento era uno de carácter universal, al que uno solo podía unirse o ser destruido. Fueron quemados cientos de libros y archivos de siglos de antigüedad, contrarios a la ideología del nuevo régimen, y se impuso una ley islámica muy estricta, manipulada convenientemente para presentar a Muhammad Ahmad como un enviado de Alá y como una figura sagrada. Sin embargo, pocos meses después de la conquista de Jartum, el Mahdi falleció en 1885, legando su poder a Abdallah ibn Muhammad y a otra serie de subordinados. Durante los siguientes años, los mahdistas llevaron a cabo una política exterior muy agresiva, yendo a conflictos con Etiopía, Italia, que se encontraba asentada en Eritrea, y contra Bélgica, asentada en el Congo. Aunque estas campañas militares resultaron todas en fracasos, y en 1892 las fuerzas anglo-egipcias lanzaron una gran campaña militar para reconquistar Sudán. Esta fue una campaña muy dura y sangrienta, pero finalmente en 1898 los mahdistas fueron vencidos, continuando la lucha en algunos focos de resistencia hasta 1899. En 1899 el territorio de Sudán fue reconvertido en el Sudán anglo-egipcio, un condominio entre Reino Unido y Egipto que en la práctica funcionaba como una colonia de Londres, y en el caos de la guerra mahdista otras potencias aprovecharon para hacer valer sus intereses en la región. Los belgas extendieron su influencia en la región estableciendo el enclave de Lado en 1894, un pequeño territorio ubicado al sur de Sudán, aunque fue devuelto a los británicos en 1910 de manera amistosa y sin conflictos. Las tensiones más graves fueron con Francia, en el incidente de Fachoda de 1899, en el que los intereses de Francia y Reino Unido chocaron. Los galos querían unir sus dominios de este a oeste, y los británicos querían hacer lo propio de norte a sur, por lo que ambas potencias acabaron chocando en Sudán ante estas diferencias, aunque consiguieron resolverlo de manera pacífica finalmente, evitando el conflicto armado entre ambas potencias. Precisamente, la autoridad británica sobre el territorio fue una de las principales causas de los conflictos posteriores en el país, por motivos que ahora voy a exponer.
Como hemos podido apreciar, Sudán es un país islámico y de habla árabe. Sin embargo, desde principios del siglo XX, los británicos comenzaron a alentar el uso del idioma inglés en el sur del país, haciendo que en el norte fuesen idiomas oficiales el árabe y el inglés, mientras que en el sur lo era el inglés junto a una serie de lenguas africanas, tales como el dinka o el bari. Aunque sin lugar a dudas, la política colonial que más peso tuvo fue la religiosa, pues en el norte se respetaron en mayor medida las tradiciones islámicas, mientras que en el sur se produjo un proceso de evangelización mucho más intenso, que resultó en la cristianización de buena parte de la población. Todas estas políticas no fueron llevadas a cabo porque sí. Esta división artificial entre norte y sur se creó con la intención de separar ambos territorios en un futuro y convertir a Sudán del Sur en una colonia británica más en el África Oriental, separada de la administración del condominio. Pese a esto, la mayoría de las inversiones británicas y el desarrollo de infraestructuras se produjo en el norte, debido a que la autoridad británica en el sur se veía limitada ante una serie de acuerdos con tribus locales. Los británicos profundizaron con su política de los dos Sudanes en 1943, cuando establecieron el Consejo Asesor del Norte de Sudán, cuyo propósito era asentar un autogobierno de las provincias del norte del país. Viendo todas estas políticas del gobierno británico, lo normal sería pensar que Sudán se independizó como dos países debido a estas diferencias creadas artificialmente. Pues no, todo lo contrario. Los británicos cambiaron de postura en 1946 y decidieron que sería más acertada una administración conjunta de Sudán. En la conferencia de Juba de 1947, los británicos le informaron a los sureños de que en el futuro ambos países serían gobernados unidos. Esto les sentó a los sureños como una puñalada en la espalda, pues creían que los británicos terminarían de concederles su autogobierno. La situación empeoró cuando se terminaron de perfilar los detalles del futuro Sudán independiente, con un gobierno centralizado en Jartum con el árabe como idioma oficial, siendo que los funcionarios y altos cargos del sur habían sido formados con el idioma inglés. En 1953, de los 800 nuevos puestos gubernamentales, los sureños tan solo ocuparon 4, es decir, el 0,5%. Las estructuras políticas del sur eran distintas a las del norte, menos establecidas, y muchos ciudadanos del sur consideraron al nuevo Estado de Sudán como ilegítimo y ajeno a sus intereses, un Estado que no respetaba su identidad. Los problemas para el Sudán independiente comenzaron antes de la propia independencia. En 1953, los británicos y los egipcios acordaron los términos de la independencia del país, y en 1954 se constituyó el primer parlamento sudanés. Al año siguiente, en 1955, una pequeña revuelta militar desencadenó la primera guerra civil sudanesa. En diciembre del mismo año, el presidente Ismail al-Azari declaró unilateralmente la independencia de Sudán, y tan pronto como lo hizo, incumplió las promesas de crear un Estado federal, lo que sumó a la guerra contra el gobierno central a decenas de militares del sur. Desde este punto comenzaría una era de caos que se extenderá hasta nuestra actualidad. El gobierno del presidente al-Azhari fue sustituido en 1956 por las fuerzas conservadoras. El país sufrió un golpe de estado en 1957 apoyado por Egipto, que fue sofocado, y otro más al año siguiente que triunfó y que se legitimó con la excusa de combatir las duras condiciones económicas del país. El cabecilla del golpe, el general Aboud, había garantizado que desmilitarizaría el gobierno, aunque incumplió su palabra y en 1964 fue depuesto por una serie de disturbios y huelgas. El gobierno de Aboud fue sucedido por un Consejo Soberano Sudanés, que actuó como gobierno provisional entre 1964 y 1965. Tras las elecciones de 1965, Ismail al-Azhari volvió a entrar en escena como presidente, y se sucedieron una serie de gobiernos que fueron incapaces de estabilizar el país y de combatir la crisis económica. Los partidos UMA y el Partido Democrático Unionista propusieron una constitución de corte islamista en 1968, aunque nunca vio la luz. Para variar un poco, en 1969 hubo un nuevo golpe de estado, en esta ocasión del general Ghaffar Nimeiri. Él abolió el parlamento y prohibió todos los partidos políticos. Y para añadir un poco más de caos, en julio de 1971, una facción de comunistas sudaneses dieron un golpe de estado, esta vez contra Nimeiri, aunque se controló tras unos pocos días. Recordemos que todo esto estaba sucediendo mientras se combatía una sangrienta guerra civil que dejó más de 500.000 muertos y que terminó en 1972 con los acuerdos de Addis Abeba, en el que se concedió algo de autogobierno al sur. En 1976 hubo otro golpe de estado más, esta vez por parte de los Ansar, seguidores de las doctrinas de Muhammad Ahmad, y aunque fracasaron, al año siguiente el dictador Nimeiri les indultó y relajó la represión en todo el país. Recordemos que todo esto sucedía durante la Guerra Fría y por lo tanto, dependiendo del gobierno de turno, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética le proporcionaban armas al gobierno de Sudán, armas que solían ser empleadas en crímenes contra la población civil, puesto que 4 de cada 5 muertos de la Primera Guerra Civil fueron no combatientes. A principios de los años 80, el gobierno sudanés reactivó su política de asimilación cultural, en el que volvió a predominar el árabe y el islam en todo el país, lo que desencadenó el inicio de la Segunda Guerra Civil sudanesa en 1983.
Una guerra que nació de las diferencias más profundas de una sociedad dividida y que cambiaría al país para siempre. En fin, vamos a terminar el vídeo de hoy por aquí. Todavía queda mucho por ver respecto a la historia de Sudán hasta nuestros días, pero el vídeo se ha alargado bastante y por hoy será suficiente. Si veo que os gusta mucho, haré una segunda parte pronto y si no, lo veremos más adelante. Muchas gracias por vuestro tiempo y agradecería que demostraseis vuestro apoyo y que compartieseis el vídeo con quien pudiese interesarle. De nuevo, gracias por escucharme y hasta la próxima.